Hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde, en este domingo 20 de septiembre. Vamos a acercarnos a nuestro Dios, vamos a darle la honra, la gloria, vamos a iniciar nuestro culto de adoración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo iniciamos. Su palabra dice en Éxodo capítulo 15, versículo 2: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Vamos a tener unos momentos de silencio, de oración personal. Vamos a escuchar el preludio dirigido por nuestra hermana Carla Santiago, mientras escuchamos las notas del himno número 27. Vamos a tener nuestro llamamiento a la adoración. Lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo número 67. Y este salmo tiene como título Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. A las naciones, a todas las naciones, para que alaben a Dios. Y dice, si ya encontramos en nuestros lugares, en nuestras casas, el libro de los Salmos, capítulo 67, voy a dar lectura, dice la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócese las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este hermoso día, en este día tan maravilloso que tú has creado para nosotros, en este día, Señor, en que vemos tu gloria, en este día, Señor, que vemos lo que tú has creado, los cielos, la tierra y todo lo que existe. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Somos criaturas tuyas, Señor. Tú nos has hecho a tu imagen, a tu semejanza. Y Padre, nosotros venimos en este día a alabarte, a reconocerte, Señor, como nuestro Dios. Tú eres el que derrama sobre nosotros bendiciones, el gozo de la salvación, Padre Celestial. Padre, en esta tarde queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz a través de la lectura de la Biblia, a través de la meditación en esta tarde por voz del pastor, Señor, y queremos alabarte también nosotros con nuestros himnos, Señor. Padre, quédate con nosotros, guíanos, te pedimos bendición en estos momentos de prueba, en estos momentos de enfermedad, Padre Celestial, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Hermanos, los invito a que abramos nuestros himnarios. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a entonar el himno número 81. Himno número 81 dice: cantad alegres a Dios. Y con este gozo, los hermanos, los invito a que sigamos las notas del piano, sigamos la letra de este himno y que también nosotros nos unamos a entonarlo. Himno número 81, cantad alegres a Dios. Vamos a tener nuestra lectura devocional en esta tarde. La encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 11. Evangelio según San Mateo, capítulo número 11. Voy a dar lectura del versículo 25 al versículo 30. Tiene como título: Venid a mí y descansad. Mateo capítulo 11 del versículo 25 al 30. La palabra de Dios dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos, hermanos, a tener ahora el momento de oración de intercesión a cargo del pastor Jesús Vallarta. Vamos a tener esta oración también personal nosotros. Recordemos todas las necesidades, recordemos a nuestros hermanos enfermos, a nuestros hermanos adultos mayores. Vamos a orar. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, por las peticiones que tengamos cada uno de nosotros, que pues seguramente en necesidad en tiempos de crisis, pues todos tenemos necesidad, igual también por los agradecimientos que tenemos ante el Señor. El Señor es bueno, siempre tenemos que alabarle a Él porque Él es un Dios que lo merece. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole a Dios que sea Él quien nos siga bendiciendo en cada uno de los actos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, gracias porque tú estás con nosotros, Señor, tú lo has prometido desde que estabas con los apóstoles, que jamás te ibas a ir de ellos. Y te damos gracias porque esa oración era para toda tu iglesia, Señor, futura, y también nosotros estábamos incluidos en esas oraciones que tú hiciste con tus discípulos.
Te agradecemos porque tu estancia siempre es buena con nosotros, obviamente, Señor. Tus bendiciones están en nuestras vidas. Tú has permitido, Señor, en nuestras vidas crisis, enfermedades, la economía quizá haya menguado, Señor, quizá el trabajo haya escaseado, pero en ti confiamos, Señor, porque tú eres el que nos da siempre las cosas y también tú, cuando es tu voluntad y por las causas que tú lo decides, tú nos quitas, Señor, a veces la salud u otras cosas. Oramos en esta tarde, Señor, pidiendo que tú seas siempre el que fortalezca a tu iglesia, Señor. Te pedimos por los enfermos que están en sus casas, en los hospitales, que tú les bendigas, Señor, que en tu voluntad siempre pueda encontrarse, Señor, el que ellos sanen. Ese es el anhelo de las familias, de la iglesia, de las personas que conocemos a los que están enfermos y deseamos que ellos sanen, que estén haciendo las cosas que todos los días practican, Señor, alabando tu nombre, leyendo la Escritura, Señor, y trabajando en las cosas ordinarias, Señor. Te pedimos que pueda encontrarse, Señor, en tu santa voluntad, el que ellos puedan sanar. Y también oramos por los familiares que pues también se agobian, Señor, por las cargas pesadas que es tener a un enfermo en casa, Señor, o en el hospital. Oramos para que la fe esté siempre en ellos, como ha estado por años, y que siempre les fortalezca tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque en cada instante tu iglesia piensa siempre en ti, Señor, en un Salvador de nuestras almas, sí, pero que también se interesa por nuestra vida, Señor, por las necesidades que tenemos. Te damos gracias porque estamos en tu mente, Señor, y te pedimos también, Señor, por cada una de las necesidades que existen en las familias, no solamente de la iglesia, Señor, sino de todas las familias del mundo en estos tiempos difíciles, Señor. Te pedimos que tu evangelio siempre siga predicándose, Señor, en todas partes, que tú puedas usar, Señor, estos tiempos en donde la gente tiene una gran necesidad de ti, Señor. Oramos para que las hermanas y los hermanos siempre estemos hablando del evangelio, no solo en los púlpitos, sino en todas partes, Señor, para que tu palabra sea esparcida y a través del evangelio, Señor, las gentes puedan encontrarte a ti, que eres el único dador de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos das la vida, porque tú la sustentas y tú la cuidas. Te pedimos, Señor, por cada una de las necesidades que tienen las familias, Señor, que tú conoces, Señor, y oramos, las ponemos en tus manos. Nosotros no conocemos muchas de ellas, pero lo importante es que tú lo sabes, Señor, y en tu voluntad, Señor, está el que tu iglesia aprenda, Señor, cosas cerca de ti, y que tú siempre nos reveles lo que deseas para nosotros. Te damos gracias en este tiempo, Señor, confesando los pecados de cada uno de nosotros y pidiendo perdón por ellos, y también te rogamos que tu Espíritu Santo siempre nos siga alentando en esta vida para seguir caminando en donde tú nos has puesto, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios, hermanos, y los invito a que busquemos en nuestros himnarios el himno número 147. Tenemos esperanza. Himno número 147. Porque
hermanos, es momento de ofrecer a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Voy a leer unos versículos del libro de Mateo. Dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bendito Padre Celestial, en esta tarde también queremos ofrecer, Señor, lo que tú nos das a través del dinero, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú proveas lo necesario a cada uno de nosotros, que proveas el trabajo, que proveas el salario, Señor, que proveas esa economía que necesitamos y que también, Padre, podamos ofrendar, podamos, Señor, darte lo que a ti te corresponde. Permite, Señor, que podamos reanudar estas actividades en tiempo corto, Padre, para que también podamos ofrendar físicamente, Señor. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Avisos, hermanos, pues tenemos el horario de la oficina los lunes, miércoles y viernes de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, quien necesita algún dato, favor de comunicarse a la Secretaría de la Iglesia con nuestra hermana Mara Galicia. También queremos informarles que ya desde la semana pasada ya se están transmitiendo por las redes sociales los temas de la Escuela de la Sociedad Femenil Eunice, los miércoles a las 5, y también los estudios bíblicos de los jueves. Esto se transmite el jueves a las 7 de la noche, pero ustedes pueden ver en otro horario las grabaciones. Entonces los invitamos, hermanos, a que también estén al pendiente de los estudios de la Sociedad Femenil, de los estudios de los jueves. También se está ya haciéndoles llegar a los niños a través de la Escuela Dominical Infantil. Nuestra hermana Rebeca Padilla está preparando estos estudios en una grabación corta para que también los niños tengan este alimento espiritual. Les pedimos a los papás que también estén atentos de los horarios. Hermanos, también sigamos pendientes para ver cómo se comporta el semáforo de epidemia en nuestra ciudad, en nuestra colonia, para que en la primera oportunidad pues también podamos reunirnos físicamente, hermano. Gracias, hermanos. Estos serían todos los avisos. Y vamos a tener la lectura bíblica, que es el tema base para la meditación, y la vamos a encontrar en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, y es el capítulo número 3. Libro de Lamentaciones, capítulo número 3, del versículo 22 al versículo 39. Si ya lo tienen listos, voy a hacer lectura. Lamentaciones 3, del 22 al 39. Dice la palabra de Dios: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas.
porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Amén. El mensaje de esta tarde tiene como título La esperanza en la liberación de Dios y está a cargo del pastor Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos por tu palabra, que tú la bendigas a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder ver la historia de la iglesia, la historia de Israel, Señor, y que esta historia pueda servirnos a nosotros para que en estos tiempos podamos aplicar, Señor, lo que tu Espíritu Santo dejó en aquellos tiempos y que también para nosotros nos sirve de mucho, Señor, para aplicarlos en los tiempos que estamos viviendo. Oramos, Padre, para que el Evangelio siempre sea predicado por todos lugares. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a empezar el tema, hermanos, con el libro de las Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, muchos escritores, muchos investigadores le han atribuido su autoría a Jeremías, ¿verdad? Y bueno, lo ponen junto al libro de Jeremías. Otros versiones, como sobre todo versiones hebreas, no lo ponen junto a Jeremías porque no se ponen de acuerdo quién escribió este libro, ya que en aquellos tiempos, bueno, muchos escritores ponían en papeles, ¿verdad?, las impresiones que ellos tenían, y eran cantos, eran elegías, eran lamentaciones que hacían a el Señor. No solamente Israel como pueblo, sino muchas culturas, o realmente todas las culturas, tienen por costumbre expresar sus emociones a través de cantos, a través de alabanzas, y bueno, Israel también es uno de ellos. Así que encontramos en el libro de los Salmos, por ejemplo, muchos alabanzas, muchos cantos, unos cantos de gloria, otros cantos de dolor, pero todos son cantos, son formas de expresión que tenían los hebreos, hablando del pueblo judío, en cuales ellos manifestaban su forma de expresarse hacia el Señor, de acuerdo a las situaciones que ellos estaban atravesando, fueran personales o fueran situaciones del pueblo entero, ¿verdad? Como en el caso que nos toca estudiar, el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro que contiene 5 capítulos, y cada uno de los capítulos son expresiones, como lo estamos diciendo, de Jeremías, pero no solamente de Jeremías, sino, o sea, es una expresión. Jeremías, en todos los 5 capítulos, él usa mucho el pronombre en primera persona, ¿verdad? O sea, habla de sus lamentaciones, habla mucho de él, pero no quiere decir que sean exclusivas de Jeremías, sino Jeremías está identificando con toda la nación, así que las lamentaciones, los cantos que se expresan, son no solamente de una persona, del profeta, sino de toda la nación. Las lamentaciones fueron escritas en el tiempo de la deportación, cuando ya Judá, todo el pueblo estaba ya exiliado, ¿verdad? Estaban en Babilonia, estaban sufriendo la esclavitud, estaban alejados de la Gran Jerusalén. Eso lo comentábamos hace 8 días, ¿verdad? Cuando hablábamos de Jeremías, del libro de Jeremías. La Gran Jerusalén estaba completamente desolada, y esto para el pueblo judío era
realmente espantoso, ya que ellos como pueblo, a través de todo el tiempo, después de andar en el desierto, cuando ya fueron establecidos en un lugar, ellos hicieron como una sana doctrina, como una sana costumbre, que la ciudad de Jerusalén siempre estuviera llena de gente, repleta de gente, obviamente en fiestas solemnes para adorar a su Señor. Así que ver la gran Jerusalén desolada, como estaban sus corazones ahora en el exilio, era realmente desastroso para ellos, sobre todo para esta generación del tiempo de Jeremías, en donde todos son deportados, ¿verdad?, a un sitio alejados. Y entonces el propósito que tiene el libro de Lamentaciones es, ya lo comentamos, es expresar las emociones de todo un pueblo que está quebrantado, está arruinado, está en crisis, y es entonces 5 capítulos, 5 lamentos, 5 elegías, en donde el pueblo del Señor hace esas expresiones, ¿verdad? Dice su sentir. Y el propósito también que tiene el libro, uno de los propósitos, es que la iglesia del día de hoy aprenda del pasado y pueda conservar la fe en Dios en los tiempos difíciles, y sobre todo ahorita que estamos pasando difíciles tiempos, ¿verdad? No solamente hoy, sino a través de todas las edades, la iglesia ha pasado situaciones muy difíciles. Entonces el libro de Lamentaciones es muy necesario, ¿verdad?, para la iglesia. No solamente Lamentaciones, todos los libros de la Biblia obviamente son buenos, ¿verdad?, para la vida del hombre, pero en estos tiempos es muy ad hoc al tiempo que estamos pasando, si lo podemos comparar con el tiempo de Jeremías. El capítulo 3 que estamos considerando, bueno, no todo el capítulo porque son 66 versículos, pero no vamos a ver algunos de ellos, sobre todo del 22 hasta el 49, ¿verdad? Pero el capítulo 3, este es el centro, ¿verdad?, del mensaje de todo el libro. Es importante este capítulo 3 porque ahí encontramos cuál es la verdadera razón por la cual fue escrito el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Así que el profeta Jeremías usa su propia experiencia que él adquirió en su ministerio, en un largo ministerio que tuvo. Fue mucho tiempo el ministerio de Jeremías, y él entonces adquiere la experiencia que él tiene, él la usa, ¿verdad? Y la usa como el medio para expresar lo que él y todos sus compañeros creyentes sintieron al ver la gran Jerusalén desolada. Y también para contar cómo pasaron todos esos días, para expresar cómo fue su sentir en los tiempos de dolor. Ya dijimos que para ellos era romper con una gran tradición, con una sana tradición. Los judíos tenían muchas tradiciones, ¿verdad? No todas eran muy excesivas, ¿no?, y que perjudicaban a la persona. No, habían tradiciones que eran buenas, como esta. Eran tradiciones que ellos mismos los hacían doctrinas, ¿verdad? Y entonces el libro de Lamentaciones sirve para que ellos expresen este sentimiento que tienen al verse completamente solos en apariencia, ¿verdad? Porque casi toda la iglesia, o se puede, no todos, ¿verdad?, sino por lo general la mayoría en el tiempo de Jeremías pensaba que el Señor los había abandonado completamente y que ya no estaba con ellos, y que el pueblo que el Señor había escogido como su pueblo elegido para que ellos fueran los transmisores del Evangelio, entonces ya estaban siendo destruidos, y muchos de ellos así se sentían, sumamente destruidos, cansados. Jeremías también era uno de ellos. No podemos pensar que Jeremías no. Dice el libro de la carta de Santiago, ¿verdad?, hablando de Elías, ¿verdad?, pero podemos también pensar en Jeremías, que dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones, o sea, era un hombre con emociones, y también Jeremías, ¿verdad? Usted puede ver ahí en el libro de Jeremías, vamos a darle vuelta atrás, en el capítulo 15, y vea el versículo 21, qué es lo que dice de Jeremías. Capítulo 15, versículo 21 del libro de Jeremías. Dice así: y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Es decir,
Jeremías se encontraba, él se sentía aplastado y abrumado durante sus predicaciones. Él sentía que sus amigos no le escuchaban, que el pueblo no le interesaba. Por eso es que el Señor le dice y le habla a Jeremías: no te preocupes, yo estoy contigo. El intento que tenía Jeremías, todos lo conocemos, ¿verdad?, era que Israel se arrepintiera, era que Judá, toda la nación, los dos reinos se arrepintieran y se volvieran al Señor. Pero la predicación de Jeremías no tuvo éxito. No hubo ningún convertido en todo el tiempo de predicación, en todos los años largos del profeta Jeremías. Entonces, el profeta, aislado y desesperado, aún así, aunque él se sintiera desesperado y aislado, no podía escapar del llamado que tenía el Señor. No podía escapar porque era un llamado que el Señor le había hecho. Y tampoco la palabra de Dios no podía ser acallada en su alma. Él tenía que proclamar la palabra del Señor. Él sentía un fuego en su ser que le pedía proclamar la palabra del Señor, que no parara de predicar la palabra del Señor, a pesar de todas las situaciones difíciles que él estaba pasando. No solo él, toda su familia, toda su nación. Así que Jeremías fue fiel al Señor y al llamamiento que él le había dado. Entonces, el recuerdo de todo esto le dio esperanza, ¿verdad? O sea, Jeremías recordaba que había sido elegido por el Señor, que había sido santificado por el Señor, que había sido apartado por el Señor, que había sido llamado para predicar la palabra, y esto alentaba a Jeremías a continuar predicando la palabra. No importaba la situación en la cual se estuviera su pueblo, él mismo, él tenía que predicar la palabra del Señor. Y entonces esta esperanza que él tenía en su vida, él la compartía con los oyentes. Por eso el libro de Lamentaciones fue bueno en el tiempo de Jeremías. Obviamente, así como el libro de las Crónicas, lo hemos comentado, fue bueno para todo Israel cuando regresaron del exilio, porque tiempo después el Señor permitió que regresaran de Babilonia otra vez a Jerusalén con Nehemías, Esdras, reconstruyeran las ruinas, etcétera, el templo. Y entonces se escribe el libro de Crónicas, ¿verdad? Porque el pueblo estaba desanimado, desalentado, sin esperanza. Decían: sí, ya regresamos, pero somos pobres, no tenemos para construir, los enemigos nos están asediando, quieren destruir lo que hemos construido, etcétera. Y entonces el Señor permite que el Espíritu Santo inspire a un hombre para que se escriba el libro de las Crónicas. Y ellos leen el libro de Crónicas, en donde ven toda una genealogía larga que les hace recordar que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que son la iglesia del Señor. Y eso es lo que alienta, hermanos, a la iglesia, que pensamos que somos el pueblo del Señor, y no solamente lo pensamos porque está en la mente, ¿no?, sino porque es una verdad. Y eso es lo que alienta entonces a la iglesia. Entonces el libro de Lamentaciones es importante para la iglesia, hermanos, de todas las edades. No solamente en el tiempo de Jeremías, no solamente en el tiempo de los apóstoles, sino en todas las edades. El libro de Lamentaciones, como todos los demás libros, son necesarios para nuestra vida. En los versículos 22 al 26 que estamos considerando, hermanos, las palabras que el apóstol Pablo iba a pronunciar mucho tiempo después que viviera Jeremías, son palabras que expresan lo que Pablo estaba sintiendo en sus tiempos y lo que Jeremías estaba pasando y lo que también nosotros estamos pasando en estos tiempos. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 8 y 9, dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es exactamente la situación en la que se encontraba Jeremías y sus compañeros. A Jeremías y a sus compañeros, hermanos, no les quedaban recursos visibles, no les quedaban recursos externos, no les quedaban ningún recurso interno de donde sacar fuerzas. El único recurso que ellos tenían, y que realmente es el único recurso, es el Señor. El Señor mismo era su recurso para que ellos se levantaran de la crisis que estaban atravesando.
Jeremías era un hombre de Dios. Este hombre de Dios fijó su atención en la naturaleza de Dios. Eso es importante, hermanos. Jeremías en la tribulación fija la atención en cómo es Dios, en la naturaleza de Dios. Y en la naturaleza de Dios encontramos que Dios es amor. Y eso es suficiente para un pueblo en cualquier situación que esté, para una persona en la situación que esté atravesando actualmente o que haya atravesado hace un tiempo. No importa cuál sea, no importa qué tipo de emoción surja en el alma de una persona, si sabe que su Señor es el único recurso que tiene, eso es suficiente para su vida. Eso fue suficiente para Jeremías, para levantarse y para seguir predicando la palabra. Eso fue suficiente para el apóstol Pablo, para predicar la palabra. Entonces, Jeremías, siendo un hombre del Señor, ya dijimos que él fija la atención en la naturaleza del Señor, donde en su naturaleza Dios es amor, Dios es todopoderoso. Y aparte de eso, hermanos, Jeremías sabe de la palabra de Dios, conoce del Evangelio mismo. Y esta palabra que Jeremías conoce, el Evangelio que Jeremías conoce, el conocimiento que tiene él, pues esta palabra conocer es importante, ¿verdad? Porque la palabra conocer no es que yo conozca a una persona, sino si nos vamos a la Escritura y lo que dice la palabra, que Adán conoció a Eva, Dios conoció a Israel, está hablando de una intimidad. Entonces Jeremías conocía la palabra de Dios en ese sentido, en la intimidad. Tenía intimidad con la palabra de Dios, y la palabra de Dios hizo que Jeremías fuera regenerado, fuera renovado, que él tomara aliento para su vida, y sobre todo que la experiencia de Jeremías la estaba compartiendo con el pueblo mismo, con aquellos que estaban pasando lo mismo que Jeremías estaba atravesando. Entonces, asimismo, Jeremías, aparte de que él llegó a conocer la misma palabra del Señor, y toda la persona de Jeremías, todo su ser, había llegado a confiar solamente en la Escritura y en el Señor mismo. Entonces, esas tres cosas son importantes, ¿verdad? Vuelvo a repetir, Jeremías fija la atención en la naturaleza del Señor, sabe que la palabra debe ser íntima con Él, tiene intimidad con Él, y eso le hace confiar en el Señor. No necesitamos hacer sacar raíz cuadrada de la Biblia y no, o sea, no digo que no estudiemos, claro que sí, y el seminario se acaba de abrir y entran al seminario, hermanos. Necesitamos que haya muchos estudiosos de la palabra en las iglesias, claro que sí, pero eso es sencillo. Lo que el profeta Jeremías hizo fue sencillo. Recordó cómo era el Señor. Y él sabía, hermanos, que debido al gran amor del Señor, el pueblo de Dios iba a sobrevivir. Jeremías sabía eso. Y es difícil, ¿no? O sea, lo podemos pensar, imaginar. ¿Cómo es que Nabucodonosor mandó su ejército? Por 1 año y medio sitiaron a la nación, o sea, año y medio estuvieron con terrorismo en la frontera, espantando a Jerusalén, hasta que al fin entraron. Y lo podemos imaginar todo eso, ¿no? Y así, híjole, qué feo ha de haber sido. Pero realmente vivirlo ha de haber sido espantoso. Espantoso. Así que Jeremías sabía que a pesar de todo esto, Dios iba a salvar a su pueblo. El pueblo iba a sobrevivir. El Señor los iba a conservar y los iba a proteger. Porque es el Señor. Porque es el Dios de pactos. No es una persona como nosotros. Dios es el Dios de pactos y Él cumple los pactos. Dios habló con Abraham, con Isaac y con Jacob y les prometió algo. Y lo ha cumplido el Señor hasta nuestros días. El Señor nos ha bendecido a nosotros. Lo que el Señor le dijo a Abraham hace miles de años, que en Él iban a ser bendecidas muchas naciones, usted y yo y muchas otras naciones hemos sido bendecidos, muchas otras familias. Se ha cumplido. Entonces, hermanos, el Señor
había separado al pueblo, los había escogido de entre las demás naciones. Fue solamente Israel, estaba Egipto, estaban Mesopotamia, los caldeos, naciones fuertes, poderosas, pero el Señor quiso escoger a Israel porque a Él le plació escoger a Israel porque su soberana voluntad así lo decidió. Y por gracia, hermanos, por gracia los había llamado a ser suyos, solo por gracia. Solamente por pura gracia, Israel fue la iglesia en el Antiguo Testamento. Solo por pura gracia, usted es la iglesia del Señor. Solamente por pura gracia. El Señor cumple sus promesas. Él cumplió la promesa de sacar al pueblo de Egipto. El Señor cumplió las promesas de cuidarlos en el desierto. 40 años los cuidó, no les faltó absolutamente nada al pueblo de Israel. Y el Señor es el mismo que ama a la iglesia y que va a cuidar a la iglesia hasta el mismo final, hasta que venga el Señor por segunda vez, hasta que venga Jesús por segunda vez. Así que, hermanos, Dios los había amado hasta el final mismo y tratando siempre de llegar a ellos con su palabra para que cambiaran su corazón y el pueblo viera cuánto Dios los amaba por hacer todas las bondades que siempre les había hecho. Así que Jeremías está recordando eso. Él sabe que el gran amor de Dios siempre se expresaba en muchas acciones. Jeremías conocía la historia de Israel. Cada vez que se encontraba en peligro, su amor lo había motivado a compadecerse de ellos y a rescatarlos. El amor de Dios siempre lo llevó a rescatar al pueblo de Israel, siempre. Sin embargo, hermanos, esa es la historia de Israel. Sin embargo, a pesar de todo el amor que Dios mostró hacia la nación de Israel, Israel siempre traicionó al Señor, siguió traicionando al Señor. Regresaron de la cautividad a Jerusalén, construyeron el templo y nuevamente el pueblo se volvió a la idolatría en diferentes formas. Pero la situación en la que estaba Israel, hermanos, esa situación que estaba Israel, ellos mismos se pusieron en esa situación. O sea, Dios no es el autor del pecado. Ellos mismos se habían puesto en esa circunstancia tan desesperada y ahí se encontraban. El pueblo de Israel había fallado, no había cumplido la parte del pacto. Dios cumplió y siempre ha cumplido y siempre cumplirá, pero la iglesia de Israel no siempre cumplió. Dios cumple lo que promete. Y con toda razón, hermanos, sus hijos podían exclamar con toda alegría, como dice el versículo 23, grande es tu fidelidad. El pueblo de Israel lo expresa, ¿verdad? En el versículo 23, grande es tu fidelidad, Señor. Aunque ya ellos estaban en el exilio y no tenían nada, aparentemente ya no tenían nada físico, no tenían tierra, no tenían templo, no tenían nada, todavía tenían algo muy hermoso, hermanos, algo hermoso, que era su herencia. Esa herencia era el Señor mismo, como dice el salmista en el Salmo 16:6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, sí, estaban fuera, estaban sin casa, sin nada, sin patrimonio, pero tenían la herencia más preciosa, que es el Señor. Eso es lo que la iglesia tiene, hermanos, es la herencia mejor que tiene, al Señor mismo, y un lugar que vamos a ocupar con Él cuando venga el Señor por segunda vez. Entonces, hermanos, con Jeremías encabezando al pueblo derrotado, el puñado de creyentes sentados sobre las cenizas de la ciudad destruida y en medio de toda la asolación que había, ellos podían esperar con toda confianza y esperando, sabiendo que Dios no los iba a decepcionar, sabiendo que Dios los iba a liberar. Podemos citar muchos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento como el Señor ha liberado a sus siervos de muchas formas. Y esto es fe, hermanos. Esto es fe. Así que
Jeremías estaba completamente seguro de lo que les esperaba en el futuro. Él estaba seguro de lo que les acontecería en el futuro. Y entonces comienza el versículo 27 con las palabras bueno, ¿verdad? Dice el versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Jeremías mismo, hermanos, había experimentado la bondad de Dios. Para aquellos que confían y esperan en Él, Dios es bueno. Para todos aquellos que lo buscan, Dios los colma de cosas buenas, ya que Él ha prometido, buscad y hallaréis, dice el Evangelio, sabiendo que Él es misericordioso y que recibiremos los tesoros que Él nos ha prometido. Es bueno, hermanos, que nosotros esperemos tranquilamente la salvación del Señor. Su bondad no falla. Dios no falla y Dios cumple. Así que el profeta Jeremías entonces exhorta a sus lectores a ser pacientes y a soportar los sufrimientos pacientemente. Es lo que exhorta también el libro de Lamentaciones. Podía encontrar la fortaleza para soportar aquel yugo si recordaban que el Señor había sido el que les había dado tal aflicción. Ellos podían soportar insultos y los desprecios, la vergüenza, las desgracias, porque de una cosa podían estar completamente seguros: el Señor les había mandado aquella aflicción. Y era con un propósito: arrancarles completamente la altivez que sentían como un pueblo orgulloso. Porque Israel se sentía así, un pueblo orgulloso. Y ese era uno de los motivos también. El Señor quería darles una lección de humildad. Pero ellos tenían que confiar completamente en el Señor. Entonces, hermanos, finalmente, ¿verdad? El profeta, en los versículos finales, del 31 al 39, él conduce a los oyentes al pacto de amor con Dios. Él les hace recordar, ¿verdad?, que son un pueblo que ha firmado un pacto con el Señor, que Dios ha firmado un pacto. Dios es el que hizo el pacto. El hombre no tuvo la iniciativa, sino fue Dios quien tuvo la iniciativa. Y así que Jeremías piensa en el pacto, él sabe la teología del pacto, él conoce el pacto y seguramente les dijo: hermanos, no se preocupen, nosotros no iniciamos el pacto con Dios. Ningún hombre, Abraham, no tuvo la iniciativa, no tuvo la imaginación, el talento para convencer a Dios de hacer un pacto. No, fue Dios mismo quien hizo el pacto con Abraham, quien hizo el pacto con Noé, con Adán y con todos los grandes hombres que Dios ha tomado. Así que no se desalienten, porque Dios es el Señor y Él tiene que cumplir el pacto. Y sobre esta base entonces de recordar todas las bendiciones que Dios le dio al pueblo, ellos tienen que caminar. El Altísimo, hermanos, nunca falla. No le falla a los redimidos, porque el Señor los ha hecho suyos y les ha dado su nombre. No puede fallar. No puede fallar. Usted y yo sí fallamos mucho, pero el Señor no puede fallar. El Señor siempre ayudará a los que ha llevado a formar parte de su familia. Esta doctrina de la adopción es importante, como todas las enseñanzas, como todas las doctrinas, pero a veces no la enseñamos tanto en las iglesias. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad?, como pastores, como consistorios, pero no, a veces aislamos la doctrina de la adopción, pero es importante, porque el Señor nos está adoptando en su familia. Nosotros éramos huérfanos, no pertenecíamos a ninguna familia. El Señor nos adopta espiritualmente y Él desea que formemos parte de su familia. Entonces estamos en un círculo seguro de protección con el Señor. Estamos y siempre vamos a estar, toda la iglesia. Y solamente hay un círculo, no hay dos círculos, ni tres, ni cuatro. Algunos dicen, ¿verdad?, que cuando venga Jesús van a haber círculos diferentes, unos más cerca de Jesús que otros. Eso no dice la Biblia. Toda la iglesia es la misma. Tanto Israel como la actual somos la misma iglesia y no hay rangos en el cielo, ¿verdad? No porque yo me porté mejor que tú, yo voy a estar más pegado a San Pedro. No. La iglesia es una, hermanos. El Señor murió por una iglesia y todos estamos en el círculo de la protección del Señor. Esto Jeremías les decía a la iglesia de sus tiempos y alentaba a la iglesia.
la seguía alentando. El Señor, hermanos, había actuado en el caso de Jerusalén como si fuera en contra de su naturaleza. Fíjense nomás. Había querido amarlos porque Él es amor, pero el pecado y la impenitencia de su pueblo lo obligaron a mostrar su amor de otra manera. O sea, Dios los quería amar bien, por las buenas, pero Israel nunca entendió. Pasaron el exilio, ya lo dijimos, regresaron otra vez a Jerusalén. Herodes les hizo un templo bien bonito y lo idolatraban al templo. El templo era su Dios y no les importaba la gente humilde y más cosas, ¿verdad? Entonces, el Señor quería amarlos bien, pero como ellos no querían por la buena, Dios dijo, los tengo que seguir amando y voy a buscar otras formas de amarlos. ¿Cómo? Pues con la disciplina. Y por eso se fueron disciplinados a Babilonia. Es amor. La disciplina es amor, lo dice la Escritura, ¿verdad? Dios al que ama disciplina y castiga a aquel que toma por hijo. Entonces, aquel que hace cosas indebidas, impenitentes y que ofenden al Señor y al prójimo y a todo lo demás a él mismo y no le pasa absolutamente nada, pues es porque Dios no lo disciplina. ¿Por qué no lo disciplina? Pues no es su hijo, simplemente. Así nada más. Entonces Dios desea amar a su pueblo y no solo desea, Él pacta y cumple amar a su pueblo. Y entonces ahora, como el pueblo del tiempo de Jeremías no responde al amor por la buena, entonces Dios se pone más fuerte y lo disciplina. Sin embargo, hermanos, su pueblo, el pueblo de Dios, podía tener la seguridad de que Dios mismo no se iba a olvidar de ellos, ni los iba a dejar de amar. O sea, a pesar de que estaban fuera, a pesar de que estaban disciplinados, el Señor los perdonaría y los restauraría como su pueblo escogido. Dios es amor, claro que sí. Dios es amor, hermanos. Era verdad que Dios había castigado al pueblo muy duramente, muy duro, pero el pueblo no tenía por qué quejarse, la verdad, no tenía por qué quejarse. ¿No es cierto que Dios hace llover sobre justos y pecadores? De su mano viene tanto lo bueno como lo malo, como parte de su plan para hacer que la gente recapacite y se vuelva a Él. Por eso Él emplea la disciplina, hermano. Nadie le puede reclamar al Todopoderoso, nadie. Porque todo el mundo peca, todo el mundo, hermanos. Nuestro pecado, hermanos, nos trae solamente lo que merecemos, el castigo, la vergüenza, el dolor. Dios no le debe nada a nadie. Vivimos por su sola gracia, una gracia que nos ha bendecido mucho más de lo que podemos imaginarnos. Esta gracia de Dios vino a nosotros en Cristo hace 2000 años, a través de quien Dios nos dio riquezas y bienes eternos. Nos hizo miembros de su familia y nos dio la promesa de un lugar en el cielo. Y como en Cristo lo tenemos todo, podemos decir junto con el santo Job: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Hermanos, seguramente hemos pasado situaciones fuertes, el Señor nos ha quitado, pero también nos ha bendecido de muchas formas. Y no hay nadie que pueda reclamarle al Todopoderoso, nadie. Estamos en la situación que nosotros mismos hemos querido estar, cual sea la situación, la que sea. Si estamos alejados del Señor por pecado, porque no estamos en la iglesia, porque no seguimos su palabra, sobre todo por pecado, es porque nosotros lo hemos decidido. Si estamos pegados al Señor, si nuestra vida está caminando bien, es porque nosotros lo hemos decidido. Tenemos esa libertad de decidir qué hacer y qué no hacer. Pero recordemos que Dios es un Dios de pactos y que Él cumple sus promesas
Y a pesar de todo ello, Él nos sigue amando y nos amará hasta que venga Jesús por toda la eternidad. Nos tiene un lugar reservado junto a Él mismo. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos haga siempre recordar el amor que tiene para nosotros, para su iglesia, y que a través de Él, del amor, nosotros nos podamos conducir de la mejor forma. Padre, te damos gracias porque tú nos has mostrado, Señor, en toda nuestra vida cuánto nos has amado. Gracias, Padre, porque por las acciones que hemos cometido estaríamos alejados de ti, Señor, destituidos de tu gloria, porque la paga al pecado pues es la muerte, y hemos pecado, Señor, nosotros, y te pedimos perdón por ello, porque las faltas que hemos cometido, Señor, te ofenden a ti, y si a ti te ofenden, Señor, ofenden a toda tu creación. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos usado nuestras emociones, palabras, nuestro cuerpo, quizá de una forma indebida. Y oramos a ti, Señor, para que tú nos puedas restituir. También te damos gracias, Padre, porque seguramente muchos de nosotros, mucha iglesia tuya, Señor, ha caminado por las sendas que tú quieres que anden. Y te agradecemos por ello, porque tu Espíritu Santo no ha dejado a tu iglesia jamás. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu de verdad siempre nos conduzca, Señor, hacia donde tú quieres que caminemos. Esperamos la segunda venida del Señor Jesús, porque ahí está nuestra esperanza, Señor, en un lugar, Señor, que tú tienes para nosotros. Mientras, Señor, permite que caminemos con los pies puestos en la tierra siempre, pero pensando siempre en ti, Señor, y mirando al prójimo, Señor, en lo que podamos siempre ayudar, pensando que somos un pueblo elegido por ti y que tú nos has puesto para hacer luz en medio de la oscuridad. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea hoy y siempre con cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, para terminar nuestro culto de adoración de este domingo, vamos a despedirnos entonando la doxología 449, Confiad en Jehová, himno número 449.